La antigua Grecia, tierra de mitos, dioses y héroes, donde la historia y la leyenda se entrelazan. Desde aproximadamente el año 2700 a.C. hasta el 146 a.C., los antiguos griegos dejaron una huella imborrable en la historia, marcando el inicio de una era de esplendor cultural y avances significativos. Su cultura, filosofía, arte y política aún resuenan en el mundo moderno, influyendo en nuestras vidas de maneras que a menudo damos por sentadas. Comenzaremos con la civilización micénica, conocida por sus palacios fortificados y su cultura guerrera, que sentó las bases de muchas tradiciones griegas. Luego, exploraremos la época oscura griega, un período de declive y transformación, donde la civilización griega enfrentó grandes desafíos y cambios. Finalmente, nos adentraremos en la era de Alejandro Magno y la expansión del Imperio griego durante el período helenístico, una época de conquistas y difusión cultural que dejó una marca indeleble en la historia. Nuestra historia comienza alrededor del año 1600 a.C. con el surgimiento de la civilización micénica. Llamados así por la poderosa ciudad de Micenas, estos griegos dominaron la Grecia continental. Los micénicos construyeron imponentes fortalezas en la cima de las colinas, protegidas por enormes muros de piedra. Dentro de estas ciudadelas, floreció una sociedad compleja. Los reyes micénicos gobernaban con la ayuda de una clase aristocrática. Su influencia se extendió por todo el mar Egeo, comerciando con otras culturas y participando en guerras y alianzas. Alrededor del año 1100 a.C., la civilización micénica se derrumbó. Este período de declive y transformación se conoce como la época oscura griega. La población disminuyó, la escritura micénica se perdió y el comercio se redujo drásticamente. Sin embargo, la cultura griega no desapareció. Durante este tiempo, se establecieron las bases para una nueva era. La gente se organizó en pequeñas comunidades rurales, preservando sus tradiciones orales y desarrollando nuevas formas de arte y artesanía. A partir del siglo VIII a.C., Grecia experimentó un renacimiento cultural y económico. La población creció, el comercio se reactivó y las ciudades-estado griegas, o polis, comenzaron a emerger como centros de poder político y cultural. Durante este tiempo, los griegos adoptaron el alfabeto fenicio, adaptándolo para crear su propio sistema de escritura. La literatura floreció con la aparición de poetas épicos como Homero y Hesíodo. El arte y la arquitectura también experimentaron una transformación, mostrando una creciente sofisticación e influencia de otras culturas, como la egipcia. El período clásico, que abarca desde el siglo V a.C. hasta el siglo IV a.C., fue una época dorada para la antigua Grecia. Durante estos siglos, la civilización griega experimentó un desarrollo sin precedentes en diversas áreas. Fue durante este tiempo que la civilización griega alcanzó su cima en términos de arte, filosofía, literatura y política. Las innovaciones y logros de este período sentaron las bases de la cultura occidental. Atenas, una ciudad-estado democrática, emergió como la potencia dominante en Grecia. Su influencia se extendió a través del mar Egeo y más allá, afectando a otras ciudades-estado y culturas. Liderada por figuras como Pericles, Atenas experimentó un florecimiento cultural sin precedentes. Bajo su liderazgo, se construyeron monumentos impresionantes y se promovió el arte y la educación. Filósofos como Sócrates, Platón y Aristóteles desafiaron las ideas convencionales y sentaron las bases del pensamiento occidental. Sus enseñanzas y escritos han influido en generaciones de pensadores y siguen siendo estudiados hoy en día. Dramaturgos como Esquilo, Sófocles y Eurípides escribieron obras maestras que aún hoy conmueven al público. Sus tragedias y comedias exploraron temas universales y profundos de la condición humana. El arte y la arquitectura alcanzaron nuevas alturas de perfección, como lo demuestra el Partenón, un templo dedicado a la diosa Atenea. Este monumento no solo es un símbolo de la devoción religiosa, sino también de la habilidad técnica y artística de los antiguos griegos. A principios del siglo V a.C., el poderoso imperio persa amenazó la independencia de las ciudades-estado griegas. Liderados por Atenas y Esparta, las ciudades-estado griegas se unieron para repeler la invasión persa.
En batallas épicas como Maratón, Salamina y Platea, los griegos demostraron su valentía y su destreza militar, derrotando a un enemigo mucho más numeroso. Las guerras médicas tuvieron un profundo impacto en la psique griega. La victoria sobre Persia reforzó la identidad griega y sentó las bases para el dominio ateniense en el mar Egeo. El período posterior a las guerras médicas estuvo marcado por crecientes tensiones entre Atenas y Esparta, las dos ciudades-estado más poderosas de Grecia. Estas tensiones no solo eran políticas, sino también económicas y culturales, ya que ambas ciudades buscaban expandir su influencia en la región. La rivalidad entre estas dos potencias culminó en la Guerra del Peloponeso, un conflicto devastador que duró casi 3 décadas, desde el 431 hasta el 404 a.C. Durante este tiempo, las batallas se libraron tanto en tierra como en mar, afectando a miles de ciudadanos. Atenas, con su poderosa armada y su imperio marítimo, se enfrentó a Esparta, con su formidable ejército terrestre y su red de alianzas. La estrategia de Atenas se centraba en el control del mar, mientras que Esparta buscaba dominar en tierra firme. La guerra dividió a Grecia en dos bandos, con otras ciudades-estado aliándose con Atenas o Esparta. Esta división no solo afectó a los combatientes, sino también a la población civil, que sufrió las consecuencias del conflicto. La Guerra del Peloponeso fue un conflicto largo y brutal que agotó los recursos de Grecia. Al final, dejó a las ciudades-estado debilitadas y vulnerables a futuras invasiones, cambiando para siempre el curso de la historia griega. A finales del siglo IV a.C., un nuevo poder surgió en el norte de Grecia, Macedonia. Bajo el liderazgo de Filipo II y su hijo, Alejandro Magno, Macedonia conquistó las ciudades-estado griegas, unificando Grecia bajo su dominio. Alejandro Magno, un brillante estratega militar, lanzó una campaña de conquista sin precedentes, extendiendo el imperio griego desde Grecia hasta Egipto, Persia e India. A medida que conquistaba nuevos territorios, Alejandro fundó ciudades y fomentó la difusión de la cultura griega. Este periodo, conocido como la era helenística, marcó un nuevo capítulo en la historia griega. La antigua Grecia puede haber llegado a su fin, pero su legado sigue vivo. La cultura, la filosofía, el arte y la política de la antigua Grecia han tenido un impacto profundo en la civilización occidental. La democracia ateniense, aunque imperfecta, sentó las bases para los sistemas democráticos modernos. Los filósofos griegos nos enseñaron a cuestionar, razonar y buscar la verdad. Los artistas y arquitectos griegos establecieron estándares de belleza y armonía que aún hoy admiramos. Al final de nuestro viaje por la antigua Grecia, nos encontramos maravillados por los logros de esta civilización única. La próxima vez que contemplemos una obra de arte clásica, reflexionemos sobre las ideas de un filósofo griego o participemos en un debate democrático. Recordemos el legado perdurable de la antigua Grecia, una civilización que, aunque desaparecida, nunca será olvidada.